No son discapacitados, ni minusválidos, ni personas con capacidades diferentes o especiales. Son personas con discapacidad y en el mundo hay más de 1.000 millones, casi el 15% de la población mundial. Tan solo en México se estima que hay 7 millones de personas con discapacidad, donde más mujeres que hombres viven con esta condición. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es la discapacidad? La Real Academia de la Lengua Española la define como la situación de una persona que por sus condiciones físicas o mentales duraderas se enfrenta con notables barreras de acceso a su participación social. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno. Esto quiere decir que cuando no son tomadas en cuenta las necesidades de una persona con discapacidad en el entorno en el que vive, no se pueden desarrollar plenamente porque se topan con barreras de actitud como estigmas, prejuicios y discriminación. Barreras físicas que normalmente dificultan su desplazamiento y acceso a un espacio, como la falta de rampas para sillas de ruedas y barreras de comunicación, sobre todo cuando se trata de personas con alguna discapacidad auditiva del habla o para la escritura y la lectura. Porque hay que dejar una cosa muy clara: la discapacidad es una condición, no una enfermedad. Las personas con discapacidad pueden estudiar, trabajar y prácticamente gozar de una vida plena y saludable, y de hecho lo hacen todo el tiempo. Ahora bien, hay distintos tipos de discapacidad. Estas pueden ser permanentes o temporales, ya sea que existan desde el nacimiento o se adquieran en cualquier momento de la vida. Pueden ser físicas, intelectuales, sensoriales, auditivas, mentales, visuales. Por ello, y con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad y hacer conciencia en la sociedad, en 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y más de una década después, en 2008, fue aprobada la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual nació con el propósito de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para las personas con discapacidad. Derechos como la igualdad y no discriminación, accesibilidad al entorno físico, al transporte, la comunicación, a la vida, acceso a la justicia, educación, libertad de expresión y acceso a la información. Y parecería obvio que esos derechos los tenemos todos. Pero la realidad es que en el caso de las personas con discapacidad, estos derechos casi siempre son vulnerados. Incluso hay quien piensa que por esta condición una persona no podría tener, por ejemplo, acceso a la educación. Al inicio de este video comenzamos por decirte cómo no deben ser llamadas las personas con discapacidad, y seguro ahora te preguntarás cuál es la forma adecuada. La periodista Katia Ertigues, quien también ha sido una férrea activista por los derechos de las personas con discapacidad, nos dice que en realidad no debería existir una manera para referirnos a las personas que tienen esta condición, pero el término más aceptado es personas con discapacidad. Aquí el verdadero problema es que la gente suele referirse a ellas como personas con capacidades diferentes o discapacitados, pero esto no es lo correcto, pues todos tenemos capacidades o necesidades distintas porque somos diferentes. Cuando escuchamos la palabra discapacidad, es muy común que vengan a la mente imágenes de personas en sillas de ruedas, o una persona sorda con ceguera, o una persona con algún tipo de discapacidad psicosocial. Y esto pasa porque son las referencias que conocemos. Pero olvidamos que es muy probable que ustedes y yo podamos experimentar alguna forma de discapacidad en algún punto de la vida, como es el caso de la vejez, algo que invariablemente nos sucederá a todos. Según la Organización Mundial de la Salud, la tasa de personas con discapacidad está aumentando, 1, por causa del envejecimiento o de la población, y 2, por el incremento de las enfermedades crónicas como la diabetes, que llega a provocar ceguera. Además, también existen personas que no saben que tienen alguna discapacidad porque a simple vista no se pueden ver. En el portal Yo También me encontré con el texto de Gabriela Audelo Fuentes. En él, ella habla sobre las discapacidades invisibles,
que algunas veces se pueden esconder y que no entran en la definición estereotipada de la palabra discapacidad. En concreto cuenta cómo ella y sus amigas tienen baja visión a consecuencia de 3 enfermedades consideradas raras, por lo que ellas tienen ceguera nocturna, lo que quiere decir que no ven nada de noche porque sus ojos no logran adaptarse a la oscuridad. Y si lo piensas, tal vez si tú o yo pasamos junto a ellas, mientras están tomando un café o charlando en la calle, esta condición sería imperceptible para nosotros. Dicho esto, pasemos al caso específico de México, donde la pobreza es uno de los principales problemas que aquejan a nuestro país y las personas con discapacidad no están exentas de esta problemática. Este mes el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, publicó un documento completo sobre discapacidad. En este salta a la vista el dato en el que el informe dice que los pueblos indígenas tienen una mayor prevalencia de discapacidad, al igual que las personas de grupos de bajos ingresos, y que esto a la larga es un círculo vicioso, donde las personas pobres tienen mayor riesgo de discapacidad y las personas con discapacidad tienen más probabilidades de ser pobres, porque se enfrentan a altos costos de tratamientos, y los gastos en salud a la larga se ven reflejados en los ingresos familiares. Aunque actualmente el gobierno federal tiene activo el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, un apoyo económico bimestral otorgado a niñas, niños y jóvenes que vivan en municipios y zonas urbanas de alta marginación, así como personas con discapacidad que pertenecen a grupos indígenas del país de entre 0 a 64 años de edad. Y aunque es uno de los programas sociales prioritarios del gobierno, en el reporte de este año del Índice de Desempeño de Programas Públicos Federales, INDEP, la calificación a este apoyo quedó en el rango de desempeño escaso. ¿Esto por qué? Porque presenta condiciones de bajo nivel de cobertura de su población beneficiaria, así como valores bajos de calidad en su diseño y avances medianos en su cumplimiento de metas. En el análisis de la periodista Bárbara Anderson sobre el presupuesto de egresos de la Federación 2021 y las personas con discapacidad, asegura que aunque el monto del apoyo logró un aumento monetario en comparación al 2020 y que 933,000 personas serán beneficiadas, aún no alcanza la meta del gobierno, que era llegar a 1 millón de personas. Y destaca que distintas organizaciones han insistido que esta política no alcanza ni proyecta una inclusión real de las personas con discapacidad, que no sirve de mucho darles más de 2,000 pesos al bimestre cuando no podrán ir a sus trabajos por falta de accesibilidad en el transporte público. Hay que destacar la importancia de situar a las discapacidades fuera de las personas, como lo expone el documento del BID que les mencioné hace rato, que pone como ejemplo: estar en silla de ruedas no es en sí una discapacidad. Se necesita de una escalera sin rampa o ascensor para entender esa situación como la discapacidad. Está claro que aún hace falta mucho por hacer. El país aún tiene una deuda con las personas con discapacidad en materia de salud, educación, inclusión y muchos otros ámbitos que no deben quedar solo en promesas de campaña. Nos gustaría saber tu opinión sobre este tema. Si te gustó este video, te invito a darle me gusta, suscribirte al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Aline López, reportera en Ruido en la Red, y nos vemos en el próximo video.